Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 5, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. La palabra del Señor, ahí donde dice parceros, ahí quiere decir participantes, ¿verdad? Que no participemos de las mismas obras que el enemigo está haciendo, ¿verdad? Algo bien importante de que Dios nos da pautas a nosotros, bien importantes. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros suframos. Ustedes oyen de que muchas veces yo repito eso: si Dios da un mandamiento, si Dios da una palabra y dice hagan esto, es porque no quiere que nosotros suframos las consecuencias después de que pueden venir sobre nosotros para mal. Entonces, por eso es de que el Señor nos dice en su palabra algo bien importante. ¿Cómo nosotros no vamos a pecar ni vamos a ser engañados? Leyendo la Biblia, orando todos los días. Muchas veces hay cristianos de que el domingo llevan la Biblia, ¿verdad?, al culto, pero ya después en toda la semana no la encuentran. Entonces solamente son visitadores de iglesia. Y qué bueno, ¿verdad?, que visitan la iglesia, pero lo que Dios quiere es que nosotros echemos raíces. Y que si nosotros nos llamamos cristianos, oremos y leamos la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque se dice amigo, y mi mejor amigo es aquella persona cuando tengo una excelente comunicación con esa persona. Entonces, cuando yo estoy orando y estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy teniendo una buena comunicación con mi Dios. Entonces, eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser imitadores de Dios? Él quiere que lo imitemos a Él, que imitemos a Dios, así como Cristo imita a Dios. Porque Cristo dice en su palabra de que el Padre ese y Él, ¿qué decía? Uno somos, ¿verdad? Entonces dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice acá: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él no dice sed imitadores de borrachos, sed imitadores de fornicarios, dice sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Como hijos de que sabemos de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos amados que estamos seguros de que somos salvos. Y si nosotros no estamos seguros, volvamos a hacer la oración de fe. Volvamos a hacer la oración del pecador si no tenemos la seguridad de que nosotros somos hijos. Sabemos de que los hijos tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, como hijos tenemos derechos. Sabemos de que si está el padre de familia y está alguien que no es de los hijos y llega y le pide, primero le da a sus hijos y después a la otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero son los hijos y después los demás. Y así lo estipula la palabra, ¿verdad? Primero los de la casa y después los de la iglesia y después vamos a ayudar a los de afuera. Pero no vamos a ayudar primero a los de afuera y la casa ahí, ¿verdad?, hecho un desorden, y en la casa no hay comida, y en la casa no hay orden, no hay nada, ¿verdad? En la casa no hay una disciplina. Entonces, y en la iglesia, el Señor dice de que nosotros, ¿verdad?, de que nos ha dado carácter para poder bregar, ¿verdad?, con la iglesia, para poder salir adelante, ¿verdad?, y poder tener un testimonio delante de Él, y poder predicar la palabra, ¿verdad?, y que también los demás sean receptores, y así entiendan y oigan la palabra, y que nosotros seamos personas que nos demos a entender con los demás. Entonces dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados, y andad como en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor suave. Pero ofrenda de sacrificio a Dios en olor suave, ¿de qué manera? Nosotros sabemos de que si nosotros le vamos a dar, le decimos al Señor, Señor, ahora estoy en el culto y Señor bendito, yo quiero alabarte y quiero adorarte con todo mi corazón. Y Señor, este tiempo es para ti. Yo quiero alegrar tu corazón. Yo quiero adorar tu corazón. Yo quiero entrar delante de tu presencia, Señor. Entonces lo voy a hacer haciendo así, como Cristo lo hace, como dice el Señor de que nosotros lo podemos hacer con olor grato, con olor suave, ¿verdad? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Eso es Jesucristo. Y eso es lo que nos dice que seamos nosotros delante de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Escudriñando su palabra. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Leer la palabra. Ahí está en la palabra lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Aquí están las bendiciones. Dice el Señor, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Si tú haces estas bendiciones, vas a tener, tú haces toda esta obediencia de que yo te estoy poniendo aquí, vas a tener muchas bendiciones. Pero si tú desobedeces, vas a tener todas las maldiciones. ¿Verdad? Todas las que desató allá en Egipto, habidas y por haber, ¿verdad? Entonces el Señor dio en su palabra de que nosotros seamos ofrenda de olor grato delante de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escudriñando su palabra, conociendo más el carácter de nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos que Dios es un Dios amoroso y nos quedamos ahí, ya fallamos. Cuando nosotros sabemos de que Dios es un Dios amoroso, pero que también es fuego consumidor, si peco, entonces estoy conociendo a Dios y no tengo miedo, sino que tengo respeto por Dios. Entonces aprendo a respetar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Veamos en el versículo 3 al 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras torpes o malas palabras, ¿verdad? Malas expresiones, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Entonces el Señor acá tiene una lista de lo que Él no quiere que nosotros seamos. Dice de que fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se mencione, ¿verdad? En el pueblo de Dios, ¿verdad? Y palabras torpes, malas palabras. Hay personas de que no pueden expresarse si no van con la mala expresión, si no van con la mala palabra. No pueden decir ni una palabra si no van diciendo todas esas torpezas. Entonces, el Señor dice en su palabra de que no tenemos nosotros que decir palabras torpes, ni necedades, ¿verdad? Y también ni tronerías, sino acción de gracias, ¿verdad? Sino que acción de gracias le demos al Señor. Dice, ningún fornicario va a entrar en el reino de los cielos. Ni inmundo, ni avaro, ni servidor de ídolos. Ninguno de estos. Ninguno de estos. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos decir soy cristiano y voy a estar viviendo con toda esta lista, ¿verdad?, de maldiciones que Dios quiera que no cometa. Entonces, si el cristiano, como cristianos nosotros cometemos estos errores, tenemos, dice, a Jesucristo el justo. Y venimos delante de Él y le pedimos perdón. Y Él nos perdona. Pero hay de aquellos de que se caen y no se vuelven a levantar, ¿verdad? Si nosotros nos caemos, tenemos que levantarnos de nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios está con nosotros. Sabemos de que nadie tiene una excepción de no caer en pecado. Nadie, ¿verdad? Por eso es que no tenemos que descuidarnos. No tenemos que descuidar nuestra oración, nuestra lectura bíblica. Así no vamos a caer en pecado. Así vamos a vivir una vida de santidad. Y voy a ser ejemplo para otros, porque otros van a querer ser como yo soy. Pero si yo soy malvado, ¿qué? La gente no va a querer ser como yo. Entonces, cuando el Señor nos da una lista es porque el Señor dice, no hagan tales cosas, porque esto lo detesto, ¿verdad? Aún dice de que los inmundos, dice, ningún fornicario, inmundo, avaro o servidor de ídolos, aquellos que se inclinan a los ídolos, ¿verdad? Dice de que no tienen ni parte ni suerte en el reino de Dios.
Porque la idolatría es como la hechicería. Si alguien se está inclinando ante una imagen, es como que esté haciendo brujería. Eso mismo dice el Señor en su palabra, que la idolatría es igual que la hechicería. Entonces, Dios lo que no quiere es que nosotros seamos confundidos, que seamos engañados, que nos demos nosotros ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo acá? Que nosotros no nos demos el gusto, ¿verdad?, de que otras personas nos engañen. Tenemos nosotros que ser listos, dice el Señor en su palabra, que seamos nosotros, dice, como serpientes, ¿verdad?, de que seamos astutos, ¿verdad?, como la serpiente que está lista cuando andan por su madriguera, pero también que seamos mansos como palomas. Pero cuando el enemigo anda rodeando ahí o nos quieren engañar, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Andan muchos engañadores y andan hablando con una vocecita tan bonita que a medio mundo engañan. Entonces son personas de doble cara, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, no, es que esta persona habla así de un solo y la palabra la predica así de un solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quieren lo que son pañales tibios. No, la palabra está escrita. ¿Quién la escribió? Yo. No, el Señor. Por eso es que la palabra del Señor muchas veces dice de que hiere hasta los huesos, el tuétano, ¿verdad? Todo, completo, hiere, pero primero el que lo está predicando y después al que lo recibe. Dice acá en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie puede decir, ay no, pero es que me engañaron. El Señor me dice de que no tenga malas amistades, ¿verdad? Que sepa elegir mis amistades. Si yo puedo aprender de aquella persona algo bueno, ese puede ser mi amigo. Pero si aquel no quiere nada con Cristo, por tan buena gente que sea, yo tampoco tengo que querer nada con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no quiere nada con mi Dios, ¿y por qué yo voy a querer algo con esa persona? Si no quiere nada con mi Dios. Entonces, Dios quiere de que nosotros no nos dejemos engañar. Que no vayamos como que somos ovejas al matadero, ¿verdad? O como que somos un bocado de pan, o como que vamos como buey al matadero, no. O como que somos ovejas de que el lobo la lleva a desnucarlo, ¿verdad? No, el Señor quiere de que nosotros no permitamos al enemigo que nos engañe. Que nosotros seamos astutos, pero ¿cómo vamos a ser astutos? Teniendo conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, estamos hablando con el Señor y el Señor nos habla, nos responde, nosotros vamos a tener un argumento para el enemigo. ¿Qué le dijo el enemigo a Cristo? Si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Ah, inútil, dice el Señor. ¿Cómo es posible que este me está ofreciendo lo que es mío? Si todos los reinos de la tierra son míos. Y este me está ofreciendo todos los reinos de la tierra. Algo que no es de él. Entonces, tenemos nosotros que saber la palabra, conocer la palabra y reconocer la palabra siempre para tener un argumento para el diablo y tener autoridad. Porque nadie puede venir y decir yo tengo autoridad si no tiene lectura de la palabra, si no tiene oración, si no tiene comunión con Dios. Nadie. Eso se gana leyendo la Biblia, orando. Así se gana la autoridad. Entonces dice la palabra del Señor también en el versículo 7, en el versículo 6, dice de que por causa de que el pueblo de Dios se deja engañar, se deja manipular y le gusta ver el mundo así como lo vio Dina, ¿verdad? La hija de Jacob, de que ¿qué tenía que andar haciendo viendo las cosas que hacían en el mundo, ¿verdad? La violaron, la trataron como cualquier cosa, ¿verdad? Como un objeto sexual. Entonces que después de que el hombre la amó y todo eso, pero no, la ultrajó, la dañó. Entonces dice la palabra del Señor que por causa de que nosotros si permitimos de que el diablo nos engañe, viene la ira de Dios. ¿Sobre el diablo? No, sobre nosotros porque fuimos inútiles, ¿verdad? De que no pudimos luchar contra eso. Entonces el Señor quiere de que nosotros estemos siempre fuertes, siempre en la mano de Dios, para que no permitamos que el diablo nos engañe. Porque si no, el Señor dice, bueno, entonces lo cometiste, ¿verdad? Entonces vas a pagar por eso.
Y le podemos pedir perdón nosotros al Señor, si nos va a perdonar, no vamos a perder la salvación porque Él nos perdona. Pero de que sí la ira de Dios viene sobre el desobediente, viene. ¿Por qué? Porque nos trata como hijos y no nos trata como bastardos, ¿verdad? Sino como hijos. Y cuando nosotros tratamos a nuestros hijos, los tratamos y corrigiéndolos cuando hacen algo malo, entonces los estamos tratando con amor, a pesar de que ese hijo sienta, ¿verdad?, la vara, ¿verdad?, que le está cayendo. Y después dice, no, si tenía razón, yo hice mal, tenía razón, ¿verdad? Mi mamá o mi papá tenía razón de castigarme. Entonces así también nuestro Dios en el momento no lo entendemos, ¿verdad? Porque sentimos el azote y sabe pegar duro. Pero después decimos, no, sí tenía razón. Aprendí bien la lección y yo no vuelvo a cometer eso. Como una vez, yo cuando estaba pequeña, y hace mucho tiempo, ¿verdad? De que nos ponían a que hiciéramos palabras, ¿verdad? Que escribiéramos palabras. Y escribimos, ¿verdad? Empezamos a escribir palabras. Pero a mí me pusieron que escribiera iglesia. Y yo puse iglesia con C. Y después me pusieron que hiciera 1000 veces la palabra iglesia con S. Entonces jamás se me olvidó de que iglesia se escribe con S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me pusieron ese castigo y lo aprendí, ¿verdad? Entonces, Dios nos corrige de esa manera. Entonces, dice también la palabra del Señor, de que muchas veces nosotros podemos decir, no, pero yo no he hecho tales cosas, ¿verdad? Pero si andamos con las malas juntas, con las malas amistades, ¿verdad? Con aquellas personas que andan haciendo lo malo y andamos ahí con ellos, ¿verdad? De uña y mugre, entonces también estamos nosotros convirtiéndonos en personas igual que ellos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el versículo 7, no seas pues aparceros con ellos, no seas participantes con ellos. Entonces, si a uno se lo llevan preso y anda con su amigo y ese amigo no es malo, a los dos se van a llevar presos, ¿verdad? Porque si aquel es malo y dice, no, pues este anda con él, es igual a él, ¿verdad? Y tal vez no. ¿Pero por qué? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres.